¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más. Hoy estamos en una guía más y es la penúltima guía, ¿vale? Aunque supongo que sacaré más guías porque van a salir nuevos personajes y nuevos mapas. Entonces estas guías, si salen nuevos mapas, pues bueno, faltará actualizarlas, ¿no? Hoy os traigo la guía de Jett, posiblemente el peor personaje del juego, pues os dicen. A mí me parece una jugadora increíble, me parece un buen champ. Así que bueno, no sé, vosotros diréis en los comentarios. Yo creo que para subir Free Elo es bastante útil. A lo mejor ya en los más altos, si no proporciona nada de información al equipo, pues no está muy bien. Y a lo mejor en solo dúo, en solo queue, estará bastante bien Jett. No sé, habrá que verlo, pero yo creo que está bastante bien, bastante rota y bastante útil. Hoy os dejo aquí, como siempre, primeras habilidades y después las veremos en los mapas, como son Haven, no, me he liado, Haven, Blind y Speed, los tres mapas de Valorant hasta ahora, porque va a salir un nuevo mapa. No me enrollo más, chavales, os dejo por aquí mi link de Twitch, también os dejo el botón de suscribiros y por aquí os dejo más notificaciones de más vídeos y hasta dentro. Pues bueno, gente, estamos aquí con Jett, ¿vale? Un personaje que, bueno, pues está catalogado como uno de los peores personajes del juego, ¿vale? Porque como no proporciona mucho al equipo, es un personaje un poco que dicen también que está hecho como para carrilar partidas en elos bajos, ¿no? Para subir elo, free elo. Otros lo comparan con la Fiora de League of Legends, un personaje que no aportaba nada al equipo, pero mataba, ¿vale? Así que bueno, pues cada uno que haga lo que piense lo que quiera, ¿vale? Yo voy a hacer la guía, es un personaje que uso, me entretiene, me divierte. Y bueno, y si lo sabes jugar bien, pues ahí vamos, ¿no? Yo creo que si podrían chetar un poco más a este personaje, básicamente si chetaran un poco más la C, así aprovechando un poco esto, ¿no? La C es una habilidad que básicamente lanza una bola de humo, ¿vale? Tienes hasta 3, las lanza bastante rápida y son bastante buenas, ¿vale? Hay que saber utilizarlas, ¿vale? Pero son muy facilillas, ¿vale? Tampoco es complicado. Luego tendríamos la Q, o sea, básicamente lo que digo de esto es subir el tiempo de lo que dura, ¿vale? Que dure mucho, que dure bastante más, como lo que viene a ser el de Omen o Viper, un poquito más, ¿sabes? Un poquito más. Vale, luego vamos a ver que tenemos la increíble Q, que básicamente la Q es lo que hace es saltar, ¿vale? Luego quiero recordar algo que no lo dice aquí, pero el espacio lo que te hace es una pasiva que tiene, que te mantiene en el aire, ¿no? Te mantiene sostenido en el aire. Básicamente tú presionas el espacio y es como que te mantienes volando, ¿no? Puedes volar, ¿vale? Ahora vamos a ver la E, ¿vale? Que la E básicamente lo que hace es eso, es un salto así para adelante, que se desliza hacia adelante, que si lo fusionas con la Q, pues bueno, si subes hacia arriba y presionas la E, pues te desplazas hacia arriba y hacia adelante, ¿vale? Para que tengáis una idea. Perdonad que me ha entrado hipo. ¿Vale? Y luego tenemos la R, ¿vale? La R básicamente lo que hace es que te quitas el arma y te pones a lanzar cuchillos, ¿vale? Como una loca, ¿vale? Si presionas botón derecho creo que simplemente lanzas uno, ¿vale? Aquí lo veis. Si presionas botón derecho lanzas, creo que uno. Y si presionas el izquierdo lanzas todos. No estoy muy seguro si es así o así, ¿vale? No soy muy pro con Jett, ¿vale? La he jugado una vez o dos, ¿vale? Pero bueno, esto yo juraría que el izquierdo es que lanza uno y al derecho es que lanza todos, ¿vale? Así de simple. Aquí ponen que hay uno, pues el derecho que lanza uno y izquierdo que lanza todos, ¿vale? Creo que cuando matas se resetea, ¿vale? Objetivo para lanzar, me parece que se resetea cada vez que matas a un oponente, ¿vale? No estoy muy seguro, pero juraría que sí. Vale, gente, pues vamos a mirar a Jett en el mapa de... ¿Cómo se llama este mapa? Haven, ¿vale? El típico mapa de las 3 bombas. Típico mapa que, bueno, al final acabas cogiendo cariño, ¿vale? Supongo que esta guía va a ser un poco de un sitio donde puedes subir, ¿vale? Vale, yo voy a decir cosas que sé. Esto no... O sea, no me acordaba de esto, ¿vale? Pero esto es la increíble, puedes subir aquí arriba. Lo que pasa es que es una campeada, eso es a nivel Dios, ¿vale? Esto es nivel Dios, ¿vale? Es un personaje que es divertido, tío. O sea, es que yo qué sé, tío. Subirte en cualquier sitio a mí me renta, ¿vale? Es fácil esto. Simplemente es con la Q, mantenéis un poco el espacio o algo y ya está, ¿vale? Es fácil, ¿vale? Luego, quiero que sepáis esto. Esto básicamente te puedes subir ahí arriba también, así, con una Q, obvio, ¿vale? Pero quiero que sepáis una cosa, ahora os lo diré. Cuando estamos en la parte de atacar, chavales, ¿vale? Y os está mostrando cosas. Aquí, bueno, pues el típico humo que os digo, que podéis lanzar un humo, ¿vale? Incluso podéis lanzar humos y meteros ahí con la E, con la Q. O sea, podéis hacer cosas, una locura, tío, ¿vale? Típico humo que lanzarías ahí en mid rápidamente, ¿vale? Vemos que lo ha lanzado de tal forma o sea, la cuestión aquí es cómo lo ha lanzado, chavales.
Eso necesita un poco de práctica, ¿vale? Yo todavía esto no lo domino, ¿vale? Pero bueno, puedes lanzar los humos y como que guiarlos un poco, ¿no? Sin tener que exponerte atento, ¿vale? Requiere un poco de nivel, o sea, si la sabes dominar, es un gran personaje, no lo dudo, ¿vale? Aquí, bueno, vemos que va a lanzar otro y vemos cómo lo guía, ¿eh? O sea, ojito cómo lo guía, ¿vale? Esto no... Ahora mismo no os puedo decir cómo lo hace, tío, porque no lo sé, joder, me he quedado bloqueado. Vale, sé que se puede hacer, pero ahora mismo no lo sé, tío. No lo he practicado en la vida, tío. Vale, vemos cómo han lanzado dos humos. Uno aquí al principio, otro, madre mía. Se vete arriba, se vete donde quiere. Observar lo que hace, observar, La cuestión es dominar los humos, ¿vale? Ahora mismo no te puedo decir cómo se hace, pero no tiene que ser difícil, chavales. ¿Vale? ¿Veis cómo lo hace otra vez ahí? ¿Vale? Perfecto. Vale, chavales. Y se vete en ventana. ¿Vale? Lo que pasa es lo que os digo, si hubieran... El tiempo de esto, pues sería mucho mejor, porque el tiempo que tiene no es lo que sea, no dura mucho, la verdad, ¿ves? Así que dura muy poco comparado con otros, ¿vale? Aquí tenemos, pues, otro más, ¿vale? Vemos que se va a poner justamente en este píxel, aquí en esta ramita, ¿vale? Y vemos que va a lanzar, tiene que lanzar un humo por cojones, va a lanzar tal humo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha metido ese humo? Se ha metido ahí, muy bien, está bien, es un humo que bueno, que está es facilito y te protege un poco de ahí. Pone que es nivel pro, pero no le veo el pro yo aquí, ¿vale? Aquí también, ¿vale? Quiero que sepáis una cosa, ¿vale? Suponemos que empieza la partida, espérate, tío, y estás aquí. Espera, tira para atrás, por favor. ¿Vale? Estás aquí. Joder, ya tengo que volver a hacerlo. Si tú lanzas una esta E, en vez de lanzarla aquí, la lanzas aquí, llegarás antes que él a... O sea, podrás llegar antes, ¿sabes? A piquear. Tienes que aprovechar estas cosas, ¿vale? Porque si llegas antes que el enemigo a piquear, por ejemplo, si tú lanzas una E aquí, piqueas aquí, incluso puedes llegarle antes, ¿sabes? A él a piquear. Y tienes la ventaja aprovechando el dash ese, ¿vale? Aquí tenemos un viento, ¿vale? Que bueno, creo que se va a subir a... Vale, eso es lo que quería explicar yo, chavales, ¿vale? Os podéis subir prácticamente a cualquier caja y a esta caja de aquí atrás, ¿vale? De aquí a aquí os podéis subir prácticamente manteniendo el espacio. No tenéis ni que saltar ni nada, ¿vale? Para subiros justamente ahí sí que vais a tener que lanzar un dash hacia adelante, ¿vale? Pero bueno, tampoco lo veo muy worth it que os pongáis ahí, pudiendo poner encima de la caja esa, ¿sabes? De la puerta, perdona, en el marco. Esa es buenísima, era del marco. Buah. Vale, vamos a ver aquí la parte de defensa, ¿no? Que se va a poner justamente aquí encima, la que yo decía. Esta es que es increíble, tío, me encanta. Tengo que usarla. Y aquí, bueno, vamos que va a hacer un salto. Pone aquí el salto de qué. El salto del cielo. Que se va a subir aquí arriba. Lo veo absurdo. Aquí no le hagáis esto al principio de la ronda, ¿vale? Porque podéis dar la vuelta. Es absurdo esto. Pero bueno, eso sí, en el caso de colocar la bomba, sí que lo veo bastante bien que os pongáis ahí. Vale, vamos a pasar a otro mapa. Vamos a pasar al mapa de Blind, si no me equivoco que es, con nuestra amiga Jet en la parte de atacar, ¿vale? Vamos a ver aquí que va a lanzar humos así teledirigidos como hace ella, que son bastante buenos. Y lo va a poner justamente en lo que vendría a ser la parte de Aladdin, que así te permite... Podrías avanzar un poco más, ¿no? Y tal, está bastante bien, ¿vale? Esos humos. Es útil, tío, solo que hay que bajarle, hay que subirle el rango, tío, hay que subirle un poco... Que duren más, ¿vale? Aquí vemos que va a lanzar otro y se va a poner justamente ahí, que es bastante bueno. Joder, tío, es que es útil. Los humos son útiles, ¿vale? Son muy útiles, tío. No la veo tan fuera del meta y el juego de la partida esta, ¿vale? Vemos cómo lanza ahí otro, ¿vale? Todo eso con un poquito de práctica, gente. Ya sabéis, ¿vale? Vemos cómo ahora se va a poner aquí, justamente va a lanzar otro humo que lo dirige hasta el final, ¿vale? Y lo pone en la parte de ventana, ¿vale? Eso es importante. Hostia, estoy rotando, no sé qué, ¿sabes? Y tienes que cubrirte de esa zona, pues bueno, así puedes hacerlo y es bastante buena, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ver por aquí, ¿vale? Se pone en la parte de ventana, ¿vale? Vemos que va a lanzar tal humo que se va a meter prácticamente en conector, tío. Es que se mete en conector prácticamente. Brutal. Pero brutal, ¿eh? Me parece brutal, tío. Me parece brutal. Vale, aquí vemos que... Es que mirad este humo. Va a lanzar... O sea, esto es una locura, tío. Va a lanzar un humo que va a meterse en ventana, tío. Se va a meter en la ventana, nen. Fíjate, tío. Se mete en la ventana, nen. Alucina con los humos que lanza esta mujer, Alucina.
Luego vamos a meternos en este mismo humo. Vemos que se va a meter otro en ventana. Este es bastante bueno, que lo hemos visto ya antes. Y este es el mismo, ¿no? Que si estás rodando, pues lo aprovechas, te lo pones en la ventana y puedes avanzar un poquito, ¿vale? Recordad que prácticamente con Jet te puedes subir en cualquier lugar, ¿vale? En cualquier lugar. A ver si ahora nos muestra algún sitio más alto. Aquí vemos que tenemos bastantes cosas. Estamos en el mapa de Split, si no me equivoco, se llama así este. En la parte de atacar, ¿vale? Vemos que va a lanzar un humito que se va a meter prácticamente en conector del final. O sea, una locura, tío, los humos de esta tía. Los puedes teledirigir, básicamente pueden llegar hasta la otra punta del mapa. Vale, vemos que va a lanzar aquí vemos que hay otra habilidad bastante buena. Esta es bastante pro, así que tiene que ser bastante tocha. Pero bueno, creo que va a lanzar un humo que se va a meter justamente ahí. Tampoco la veo tan difícil comparado con lo que nos hemos mostrado antes. A lo mejor esta es hasta un poco... Vale, hay que girar un poquito la cámara, chavales, creo, para que eso surta efecto. Vale, vamos a ver por aquí qué pasa. Vamos a ver que va a lanzar otro humo que se vete. Pero ¿cómo se vete ahí? Fíjate ese humo, ¿dónde se vete? Fíjate ese humo, ¿dónde se vete? Prácticamente se vete. Madre mía, madre mía, madre mía. Cuesta esto, esto cuesta, chavales. Esto es práctica, fijaos que es con el ratón, ¿vale? Básicamente lo hace con el ratón todo y ya está. Lo dirige, ¿vale? Aquí vemos cómo lo está dirigiendo hacia abajo. Vale, lo pone justamente. Estaba aquí en ratas, que yo le llamo ratas, el conector este. Y vete un humo pues prácticamente en la puerta de mid para ver, solo tener visión aquí, ¿vale? Y que el otro no le pueda matar. Bastante bueno. Vale, aquí vemos que va a lanzar un humo que se va a poner justamente en la ventana de ahí. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Eso cuando la estás poniendo. Estamos en la parte de atacar, acordad. Vale, ahora va a lanzar aquí un humo que yo creo que es el que se va a meter justamente ahí adelante. Vale, perfecto, es que es buenísimo este humo. Este humo es buenísimo, chavales. Madre mía, este personaje. Yo no sabía que podía lanzar humos tan tochos, tío, Madre mía. Es una guía de humos, básicamente. Es una guía de todos los humos que tiene Jet. ¿Ves cómo? Vemos cómo lanza aquí dos humos a finales de conector, tío. Y es que no sé, o sea, es como... Chico, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Vale, vemos que aquí... Vemos que ahora va a hacer algo muy tocho, ¿no? Que este ya lo hemos visto antes también, creo, ¿no? Vemos que se va a poner aquí un viento, ¿no? Bastante bueno, que creo que este ya se ha visto antes. Pero bueno. Es que es increíble, estoy filmando. Vale, vemos que está justamente típica zona que estás tú en B, tienes que rotar a y hay un tío aquí. ¿Qué haces con Jet? Pues lanzas un humo así, entras y lo matas. Así de fácil. Vemos que ahora aquí en garaje, más garaje, yo le llamo baños y garaje. Yo le llamo baños a eso y es garaje, tío, fíjate. Le vemos que lanza como muy parecido al de Viper, ¿no? Típico mito de Viper. Pero bueno, que te deja esa visión. Pero claro, tampoco es que dure mucho, no sé, no lo veo muy worth it. Vemos que aquí tenemos... Que vemos que se va a querer subir justamente a esa caja, puede ser. ¿Va a gastar algo? No, ¿ves? Es loco, hostia, pues yo lo intenté, este tío, y no pude, Creo que este lo he intentado, pero no pude hacerlo, yo me costó bastante. Bueno, subirse aquí arriba, pues es en una ronda va bien siempre, ¿vale? Para marcar la diferencia. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo de Jet, es bastante útil. El tema de los sumitos de poder girarlo hay que dominarlo un poquito, pero por lo demás está bastante bien, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, dejar por aquí en los comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en la próxima, chavales, y hasta luego.